Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y en el día de hoy os traigo un formato distinto. Empieza un nuevo año y estoy seguro que todos habéis caído en las tonterías de siempre, en los propósitos más habituales, que si ir al gimnasio, que si viajar más o que si aprender inglés, cuando lo que deberíais estar haciendo es leer. Así que hoy os traigo 3 libros para empezar a leer, 3 libros que se caracterizan por 2 cosas distintas. La primera de ellas son libros extremadamente breves, libros que puedes leerte de una sentada, en una sola tarde. Y la segunda cuestión, son libros muy buenos, con muchas capas de profundidad que permiten al lector leer a distintos niveles y por tanto son libros que sirven tanto para lectores noveles como para lectores que por lo que sea han dejado de lado el hábito de la lectura. Empecemos con El amante de Marguerite Duras. Este es el libro que catapultó a su autora a la fama, a la edad de 70 años, nada menos. El libro ganó el premio Goncourt en Francia y levantó una pequeña polémica a raíz de su trama, donde se nos presenta a una chiquilla de 15 años que mantiene unas relaciones con un señor acaudalado de 25, con ciertos elementos de prostitución de por medio. Esa jovencita, bellísima pero pobre, no es otra que la propia Marguerite Duras, quien rememora no solo su singular vivencia, sino también las apasionadas y tensas relaciones que desgarraron a su familia y que prematuramente grabaron en su rostro los implacables surcos de la madurez. El amante es un libro muy hermoso y os lo recomiendo encarecidamente. Es un libro que se caracteriza por su intensidad, hace frontera muchas veces con lo poético y además tiene una constante ruptura de la linealidad. Eso permite al lector adentrarse no solo en la historia que plantea la autora, sino en la propia mente del narrador que nos está narrando esta historia, alguien que está reexaminando sus recuerdos. Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó, se dio a conocer y me dijo: «La conozco desde siempre, todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado». Además, como suele ocurrir con este tipo de polémicas, El amante fue bastante mal leído en su primera recepción, según mi opinión, dándose el caso de que se acusaba a Marguerite Duras por la cuestión, digamos, de la prostitución y un poco este tema de pederastia o de pederastia al límite con relaciones sexuales entre un señor de 26 años y una chiquilla de 15. Sin embargo, lo terrible del libro, lo más doloroso, no está aquí, al contrario, esto que os acabo de contar es casi un punto de luz dentro del libro. Lo doloroso, lo terrible son las relaciones que describe la protagonista con su familia, con su madre y con sus hermanos. El segundo libro de hoy es otra joya, Tengo miedo torero, la única novela de Pedro Lemebel. Se publicó en el año 2001 en Chile y levantó también una pequeña polémica por su cercanía aún con la dictadura de Pinochet y por la naturaleza de uno de sus personajes, que es un travesti. Tengo miedo torero nos cuenta una historia de amor en el Chile de 1986, el año del atentado contra Pinochet, el dictador. Un muchacho del Frente Patriótico, del que no llegamos a conocer su verdadero nombre, va a participar en la acción y vive una relación sentimental con un homosexual que, sin saberlo o sabiéndolo a medias, apoya sus planes políticos. El escenario es exactamente el del año que pudo ser decisivo, pero no lo fue. Las protestas, los neumáticos humeando en las calles de la capital, los apagones, el repiqueteo a menudo tan angustioso del diario Cooperativa, los boleros, las rancheras y baladas de la época, Pinochet lidiando en la intimidad con sus fantasmas y sus pesadillas, y con una Lucía, su mujer, encaprichada con los últimos modelos de Nina Ricci. Y sobre todo, la loca del frente, nuestra protagonista y testigo, entrañable personaje carnavalesco, puente entre los sueños y la desdicha.
Tengo miedo torero es un libro con una gran carga política. Al fin y al cabo nos está narrando un atentado contra Pinochet. Sin embargo, Lemebel tiene esa magia de llevarnos a la política a través de lo íntimo, de lo desgarrador, de lo hilarante, sin caer en el panfleto y sin intentar sentar cátedra y en fin, todo este tipo de cosas que por desgracia a día de hoy siguen tan vigentes. Tengo miedo torero es un libro hilarante, es un libro muy divertido y también terrible. Nos presenta, por ejemplo, algunos episodios de la vida cotidiana de Pinochet con su mujer, que hace que uno se tronche de risa, aunque por lo patéticos que sean también horripilantes. Como descorrer una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86. Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago, comprimido por el patrullaje. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico, entonces la oscuridad completa, las luces de un camión blindado, el párate ahí, mierda, los disparos y las carreras de terror como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Esas noches fúnebres, engalanadas de gritos del incansable "iba a caer", y de tantos comunicados de último minuto, susurrados por el eco radial del diario de Cooperativa. Pasemos a la última propuesta del día, Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, otra vez un libro extremadamente breve que se puede leer de una sola sentada. Existe además una película muy famosa con el mismo título, sin embargo es importante señalar que existen muchas diferencias entre el libro y la película, siendo el libro de Truman Capote bastante más desgarrador. El narrador de esta novela ni siquiera tiene nombre, de hecho podría ser cualquier hombre, puesto que la auténtica protagonista del libro no es otra que Holly Golightly. Esta es, quizás, el personaje más seductor creado por Truman Capote. Atractiva sin ser guapa, tras rechazar una carrera de actriz en Hollywood, Holly se convierte en una estrella del Nueva York más sofisticado, bebiendo cócteles y rompiendo corazones. Parece ganarse la vida pidiendo sueldo para sus expediciones al tocador en los restaurantes y clubes de moda, mientras vive rodeada de los tipos más disparatados, desde un mafioso que cumple condena en Sing Sing y al que visita semanalmente, hasta un millonario caprichoso de afinidades nazis, pasando por un viejo barman secretamente enamorado de ella. Mezcla de picardía e inocencia, de astucia y autenticidad, Holly vive en la provisionalidad permanente, sin pasado, sintiéndose desterrada en todas partes, pese al glamour que la rodea, y soñando siempre en ese paraíso que para ella es Tiffany's, la famosa joyería neoyorquina. El elemento del romance es muy importante en Desayuno en Tiffany's. Sin embargo, este libro al final no nos presenta una historia de amor, sino un revoltijo de posibles historias de amor, o más que eso, el deseo romántico del narrador. Pero lo cierto es que tal y como se nos acaba revelando en la trama, en la vida de Holly, que es la auténtica protagonista de este libro, ya no queda espacio para el amor. Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por las casas y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de la 70 Este, donde, durante los primeros años de la guerra, tuve mi primer apartamento neoyorquino. Era una habitación atestada de muebles de trastero. Un sofá y unas obesas butacas tapizadas de ese especial y rasposo terciopelo rojo que solemos asociar a los trenes en día caluroso. Tenía las paredes estucadas, de un color tirando a esputo de tabaco mascado. Por todas partes, incluso en el baño, había grabados de ruinas romanas que el tiempo había salpicado de pardas manchas. La única ventana daba a la escalera de incendios. A pesar de estos inconvenientes, me embargaba una tremenda alegría cada vez que notaba en el bolsillo la llave de este apartamento. Por muy sombrío que fuese, era de todos modos mi casa, mía y de nadie más, y la primera
y tenía allí mis libros y botes llenos de lápices por afilar, todo cuanto necesitaba, o eso me parecía, para convertirme en el escritor que quería ser. Jamás se me ocurrió en aquellos tiempos escribir sobre Holly Golightly y probablemente tampoco se me hubiese ocurrido ahora de no haber sido por la conversación que tuve con Joe Bell, que reavivó de nuevo todos los recuerdos que guardaba de ella. Bien, camaradas, estos son los dos primeros párrafos de Desayuno en Tiffany's. En ellos podemos apreciar la prefiguración neoyorquina gracias a la prosa de Truman Capote y sobre todo la voz de este narrador que aspira a convertirse en escritor. Vale la pena subrayar el sentido de personalidad o de autopercepción que el apartamento del narrador ejerce sobre este mismo, porque el apartamento es, a fin de cuentas, fundamental en esta narración. Es a través de este apartamento y de su escalera de incendios que el narrador tomará contacto con Holly, la auténtica protagonista del libro y a la cual se nos presenta ya en este segundo párrafo, aunque solo sea a modo de anticipación.